Vale, claramente necesitamos ordenadores para poder hacer todo esto. No puedes tener estudiantes de doctorado, necesitarías pues, 100.000 estudiantes de doctorado para empezar a mirar una parte mínima de este espacio blanco, ¿no? Y luego la siguiente pregunta que nos hicimos es ¿cómo podemos enseñarle a un ordenador a innovar a nivel molecular? Y aquí tomamos inspiración de la naturaleza que nos ha proporcionado con la mejor herramienta de innovación que existe, que es la evolución. Entonces, lo que decidimos hacer es decidimos enseñarle al ordenador la teoría de selección natural de Darwin. Decidimos codificar todo eso en el ordenador, de tal modo que se convierte en una teoría de selección artificial, porque comprimimos la escala de tiempo, ¿no? En vez de tener que esperar millones de años para que evolucione algo, en el ordenador lo puedes comprimir. En cuestión de horas, días o semanas o meses, puedes evolucionar cosas, ¿no? Entonces, estamos empezando a incorporar conceptos de la ciencia ficción, ¿no? En vez de tener que esperar millones de años para conseguir algo, lo puedes comprimir el tiempo y digamos, un poco como lo que veíamos en Matrix, ¿no? Meter toda esa información, todo ese conocimiento de manera en un tiempo reducido. Y, bueno, brevemente os voy a comentar cómo hicimos esto. Codificamos las moléculas, que fue la población inicial en el ordenador. Para esto hay que enseñarle al ordenador. Bueno, hay que traducir el lenguaje químico en el lenguaje binario de unos y ceros para que el ordenador entienda lo que le estamos comentando. Y después el ordenador tiene que ser capaz también de leer y de escribir esta complejidad química. Al final es un código, ¿no? Entonces el código químico lo traducimos en un código de unos y ceros y la cuestión es averiguar cómo se hace eso de la manera más eficiente. Y después le enseñamos al ordenador a mutar, seleccionar y recombinar esas moléculas n veces, iteraciones en n veces. De nuevo, este es el proceso evolutivo, ¿no? La evolución funciona así, ¿no? Es mutación, selección, recombinación de genes y eso es lo que hicimos. Entonces el ordenador es capaz de evolucionar las moléculas hacia valores de fitness que se correlacionan con lo que el ordenador predice va a ser un buen antibiótico. Entonces, básicamente, el ordenador está convirtiendo estas moléculas en mejores antibióticos. Y a la vez, el ordenador es capaz de explorar el espacio secuencial previamente no explorado a lo largo de la evolución, las partes blancas que os comentaba en la diapositiva anterior, para darnos moléculas muy diferentes a todo lo que existía antes en la naturaleza. Entonces, aquí os muestro algunas de las moléculas que generó el ordenador hasta este momento con muy poca intervención humana, realmente. Fue el algoritmo haciendo su trabajo. Y luego ahí es cuando tenemos que combinar la inteligencia artificial del ordenador con la inteligencia humana, ¿no? Y, de hecho, no nos podemos fiar del ordenador, no estamos en ese punto todavía en el campo, ¿no? Entonces, estas moléculas lo que decidimos fue sintetizarlas para verificar si lo que el ordenador creía era correcto o incorrecto. Entonces, las sintetizamos en el laboratorio usando métodos químicos y las testamos contra bacterias de verdad para ver si realmente las predicciones del ordenador eran correctas. Y fuimos capaces de identificar varias moléculas que eran muy buenas matando bacterias. Esta era la mejor de todas. Esta es su estructura tridimensional. Vemos cómo tiene esta hélice alfa tan bonita. Y esta es la misma estructura en el espacio tridimensional. Y luego pues, llegamos al punto donde dijimos, ostras, pues funciona, puede matar a bacterias en placas de Petri, en el laboratorio. Vamos a ver si es capaz de matar bacterias, curar infecciones en un modelo de ratón de relevancia preclínica. Entonces desarrollamos este modelo y tratamos la infección con la molécula generada por el ordenador y vemos que disminuye la infección mejor que dos de las moléculas con las que empezó el proceso de optimización en el ordenador. Y aquí tenemos el grupo de ratones no tratados, los pobres que están infectados con bastantes bacterias. Entonces, bueno, os he contado que estamos empezando a gatear en este campo todavía, ¿no? Pero que somos capaces ya de enseñar a un ordenador a diseñar nuevos antibióticos que luego tienen actividad contra las bacterias en laboratorio, en placas de Petri y también en modelos de ratón de relevancia ya preclínica, ¿no? Vale, entonces os voy a contar otra pequeña historia también relacionada con los ordenadores, pero esta es una historia donde intentamos explotar los venenos como una nueva fuente de antibióticos. Y aquí brevemente os comento cómo lo hicimos. Usamos un algoritmo que nos permite identificar patrones en genomas y en proteomas
los conjuntos de genes y de proteínas que existen, y fuimos capaces de identificar este patrón de 5 aminoácidos, estos bloques en rojo, que tenían actividad asociada con actividad antimicrobiana para matar a bacterias y actividad inmunomoduladora como una inmunoterapia, ¿no? Y la idea aquí era que queríamos identificar estas actividades en esta secuencia, en esta secuencia en rojo, para luego, como una molécula de Lego, incorporar esa secuencia en otra molécula y conferirle esas funciones. Entonces, es lo que hicimos. Tomamos esta toxina de un veneno y le incorporamos esta secuencia en rojo, como vemos aquí. Esta es la molécula anterior, ¿no? Y después de incorporar la secuencia es esta. Y fuimos capaces de demostrar que esta secuencia sintética realmente fue capaz de matar a las infecciones no solo de la manera tradicional, que es directamente matando a la bacteria, y así es como te haces cargo de la infección, pero de manera indirecta también, a través de su capacidad inmunomoduladora, la molécula es capaz de incrementar la respuesta inmune del huésped, en este caso los ratones, para de manera indirecta hacerse cargo de la infección. Es decir, puedes hacer un boosting de tu sistema inmune para curar la infección. Y lo demostramos de nuevo en placas de Petri y en modelos animales. Este concepto es un concepto, un paradigma un poco distinto, ¿no? Para tratar las infecciones bacterianas normalmente siempre matas a la bacteria y ya está. En este caso es, ¿por qué no aumentamos nuestro propio sistema inmune para resolver la infección, ¿no? Muy bien, ese es el capítulo 1, ¿no? Diseño de antibióticos, y ahora el capítulo 2 me gustaría contarles un poco sobre el descubrimiento de antibióticos, un poco diferente, ¿no? El tema. Y aquí es que hay muchísimo código en el código de la vida que codifica para potenciales medicamentos, lo que pasa es que no se ha explorado previamente por la falta de algoritmos. Entonces, la pregunta es esta: ¿podemos usar el reconocimiento de patrones para descubrir nuevos antibióticos? Estas son tecnologías que usamos todos los días en nuestro móvil, ¿no? Siri, Alexa, reconocen voces o caras, pero aquí en vez de reconocer pues, sonidos o expresiones faciales, lo que queremos reconocer es patrones moleculares, de moléculas, que nos permitan encontrarlas en el código de la vida. Y un poco una analogía de esto es, imagínate si tienes un documento Word muy largo de cientos de hojas o miles de hojas y quieres encontrar la palabra pues, San Rafael, por ejemplo, ¿no? Vas a la función de buscar en Word, pones San Rafael y te lo encuentra en todos los sitios que aparecen en el documento. Esto funciona de manera similar. Nosotros sabemos un poco ya los patrones que estamos buscando, un poco como la palabra San Rafael. Entonces, los algoritmos operan como una función de Word, de buscar de Word. Entonces, luego pones la letra y te la encuentra en vez de un documento Word, tenemos un genoma entero, pero que al final es lo mismo, ¿no? Al final son letras. Un genoma entero o un proteoma entero. Y esto es una manera de ilustrar este concepto de manera un poco más visual. Si tienes una proteína en 3 dimensiones, como vemos aquí, la puedes disponer en 2 dimensiones con el código aquí, es como un código de barras, al final es el código de aminoácidos, y el algoritmo lo que hace es recorre todo el código y encuentra regiones que tienen capacidad antibiótica. Estas regiones ilustradas aquí en los diferentes colores. De nuevo, es solo una predicción, porque es una predicción hecha por el algoritmo, pero es muy poderosa porque nos permite encontrar en proteínas enteras fragmentos que tienen capacidad antibiótica potencial, como este fragmento en amarillo, y luego en el laboratorio, haciendo biotecnología, pues podemos extraer este fragmento y podemos intentar desarrollarlo en un nuevo antibiótico, un nuevo medicamento. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Hemos empleado estos algoritmos de reconocimiento de patrones para explorar el cuerpo humano entero, el conjunto de genes y conjunto de proteínas que hacen que nuestro cuerpo sea el que sea y que seamos lo que somos. Y los algoritmos pues, han explorado toda esta información y han sido capaces de encontrar miles de nuevos antibióticos codificados en nuestro cuerpo. Estos antibióticos, lo que me parecía muy bonito del estudio es que no solo los encontramos en el sistema inmune innato, que es el sistema responsable de, pues, cuando tenemos un agente invasor, un patógeno, el sistema inmune innato es el que dice, tenemos que activarnos y tenemos que combatir esta infección, ¿no? Te esperas encontrar moléculas de ese tipo en el sistema inmune innato. Pero lo bonito es que los encontramos también en el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo,
todos los sistemas que hacen que nuestro cuerpo sea lo que sea. Entonces, esto nos lleva ahora a una hipótesis que tenemos en el grupo donde pensamos que la respuesta inmunológica no solo es cuestión del sistema inmune innato, sino que es una respuesta holística, que todo nuestro cuerpo está contribuyendo de manera directa o indirecta a ayudarnos a combatir a todos los agentes patógenos con los que nos encontramos cada día. Llevamos 2 años encontrándonos con menos, con las mascarillas, ¿no? pero en el día a día normalmente pues, nos encontramos con muchísimos agentes invasores. Y demostramos este concepto, o sea, lo que hicimos después, los encontramos los antibióticos en el cuerpo humano y luego los sintetizamos en el laboratorio, de nuevo usando métodos químicos, y los testamos contra bacterias in vitro, en placas de Petri y también en modelos de ratón, de relevancia preclínica, y demostramos que eran capaces de resolver infecciones en modelos de ratón. Distintos tipos de infecciones formadas por bacterias, por superbacterias. Y esto simplemente para demostrar que varios de los antibióticos encontrados por el ordenador en nuestro cuerpo tienen una relevancia fisiológica, se producen a diferentes niveles, de bajo a medio a alto, en diferentes partes del cuerpo, como vemos aquí. Entonces pensamos que realmente están cumpliendo un rol fisiológico en nuestro cuerpo. Os quería comentar brevemente otro tema que entra dentro del uso de algoritmos para descubrir nuevos antibióticos. Y esto entra de nuevo, volviendo a la ciencia ficción, ¿no? Jurassic Park, ¿os acordáis, ¿no? del tema este, ¿no? La desextinción, el devolver a la vida organismos enteros, en ese caso eran dinosaurios. Todos sabemos que esto no acabó muy bien en la película. Fue una mala idea, ¿no? Pero aquí la idea es, en vez de devolver a la vida organismos enteros, que tienen implicaciones éticas y ecológicas tremendas, ¿por qué no intentar volver a la vida moléculas? Moléculas que ya no existen, pero que hoy en día pueden cumplir un rol sanitario potencialmente importante, ¿no? Por ejemplo, para tratar las superbacterias. Y entonces esto es lo que estamos haciendo ahora, es haciendo desextinción molecular, estamos aplicando los algoritmos para explorar los genomas y proteomas de animales extintos, incluido el mamut y muchos otros, para ver si podemos encontrar antibióticos codificados en esta información que nos puedan servir para matar bacterias que son un problema hoy, ¿no? Bacterias que causan muchas muertes hoy en día. Todos recordáis esta serie, ¿no? No sé si todos, pero Érase una vez el cuerpo humano. Nos comentaba, bueno, tenía estos bichitos dentro de nuestro cuerpo en versión de miniatura que cumplían todos estos papeles fundamentales para que nuestro cuerpo pudiese funcionar. Y simplemente, brevemente, quería comentar de nuevo, trayendo la ciencia ficción a la ciencia. Esto era ciencia ficción, aunque, bueno, realmente hay mucho de ciencia ficción en la vida, ¿no? En cómo funciona nuestro cuerpo, etc. Pero simplemente para comentaros que hemos recientemente desarrollado unos nanomotores que son capaces de teledirigir antibióticos. Los antibióticos, tradicionalmente, tú pones el antibiótico, lo administras, o bien de manera intravenosa, oral, y el antibiótico no está teledirigido, va a donde vaya, depende del torrente sanguíneo, depende del flujo, depende de muchas cosas, ¿no? Está un poco al libre albedrío. Y aquí el concepto era, ¿por qué no intentar diseñar antibióticos teledirigidos para que vayan a la infección solo y no afecten de manera negativa nada más en nuestro cuerpo? Entonces, en colaboración con colegas en Barcelona, en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, lo que hicimos es creamos estos nanomotores y luego los cargamos del antibiótico y son capaces de dirigir el antibiótico matando la infección mientras se va moviendo en el espacio, como vemos aquí. Vemos los nanomotores moviéndose y están cargados con antibiótico y se van moviendo y van matando la infección a lo largo del recorrido. Y hemos demostrado este concepto en modelos de ratón también y acabamos de publicar este artículo hace, no sé, una semana o algo así. Pero bueno, de nuevo pensando en cómo podemos extraer la ciencia ficción, los conceptos estos, que se saben desde hace mucho tiempo, para intentar implementarlo poco a poco en los laboratorios, ¿no? Bueno, entonces os he contado como la fascinación que tenemos con los ordenadores para diseñar y descubrir nuevos antibióticos, y ahora lo que estamos trabajando es conectar esto con un robot que va a sintetizar las moléculas que el ordenador le diga y luego conectar esto con un robot que hace screening de las moléculas para ver si tienen capacidad antibiótica superior o no.
Y luego estamos creando modelos de Machine Learning para llevar toda esta información funcional de nuevo al ordenador para tener este descubrimiento autónomo casi en tiempo real de nuevas moléculas que puedan servir de antibióticos. Y esto simplemente para recalcar, esto es un estudio retrospectivo que hicimos en el laboratorio para recalcar lo nuevo que es este campo, ¿no? La intersección entre inteligencia artificial y antibióticos. Si vemos el número de publicaciones, vemos que empezó a repuntar en 2018, realmente, antibióticos, aquí, y previamente era un campo inexistente. Entonces es un campo muy joven todavía. Como comentaba, estamos intentando aprender a gatear todavía, poco a poco, pero siempre me gusta decirles, si hay jóvenes en la audiencia, pues que se unan a este esfuerzo, ¿no? Porque realmente necesitamos de mentes brillantes, curiosas, que puedan ayudar a avanzar todas estas ideas. Bien, el capítulo 3, brevemente, los test de diagnóstico. No sé si recordáis en Star Trek, ¿no? Que tenían el tricorder, que era una tecnología de diagnóstico que hacía biosensing, sensaba todo y ayudaba a diagnosticar pues, muchas enfermedades en tiempo récord, ¿no? Entonces esto un poco nos motivó, nos inspiró para desarrollar nuevos tipos de diagnóstico. Obviamente en marzo de 2020, anteriormente trabajamos con tecnologías de diagnóstico en laboratorio, sobre todo para bacterias. En marzo de 2020 el mundo cambió entero, entonces pivotamos para ver si podíamos ayudar en el contexto de COVID y para ver si podíamos desarrollar test baratos y rápidos. Y os voy a contar muy brevemente los 3 prototipos que hemos desarrollado. Pero bueno, parte de la inspiración viene de esto, ¿no? De la inequidad social y de salud que tenemos en nuestro mundo. Aún recuerdo escandalizado, ¿no? Que 10 países compraron el 75% de las vacunas disponibles, al principio cuando están disponibles. Hay muchos países donde ni siquiera el 3% de la población se ha vacunado con la primera dosis, ¿no? Aquí somos privilegiados, tenemos suerte de que estamos por la tercera o cuarta, ya no sé cuál de recuerdo. En Estados Unidos igual. Pero bueno, es importante esto. En muchos países no hay test de diagnóstico, entonces es importante tener esto presente. Y luego también porque el testeo de alta frecuencia es la mejor manera, la herramienta mejor que tenemos para prevenir la propagación del virus, hospitalizaciones, muertes, etc. Entonces desarrollamos estos 3 prototipos. El primero fue Rapid, el segundo LED y el tercero Color. Y os voy a brevemente contar un poco sobre ellos. Rapid es uno que puedes conectar, es un test que puedes conectar al portátil, puedes conectarlo al móvil. Y es un test que usa una tecnología llamada electroquímica. ¿Cómo funciona esto? Es de la siguiente manera. Tú cuando el virus SARS-CoV-2 está en el aire, digamos, el virus en su superficie tiene una proteína que se llama proteína S, que es un antígeno. Esto lo que quiere decir es que cuando se adentra en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune dice, esto es un elemento foráneo, y así es como construimos una respuesta inmunitaria a esta proteína S. Entonces se adentra el virus con su proteína S en la superficie de nuestro cuerpo, y en muchas de nuestras células tenemos en la superficie una proteína que se llama AC2. Lo que pasa es que la proteína S se une al AC2, ¿no?, en nuestras células, y así es como se inicia la infección. Básicamente muy sencillo. Lo que hemos hecho aquí, hemos recapitulado ese evento, ese proceso natural en un chip. Entonces en el chip hemos puesto la proteína AC2, que es el receptor, y si depositamos una muestra aquí de saliva o una muestra nasofaríngea que contiene el virus, a partir de su proteína S, el antígeno, se va a unir a AC2 y a través de una tecnología que se llama electroquímica vamos a ser capaces de capturar esa unión tan precisa entre el AC2 y la proteína S. Entonces, bueno, hemos desarrollado este prototipo, el tiempo de detección es 4 minutos, el coste es menos de $5 por prototipo, y este es un poco cómo funciona. Luego, y puedes discriminar entre pues, si está infectado tu muestra o no, ¿no? Luego, el segundo prototipo que desarrollamos, aquí queríamos desarrollar algo que estuviese constituido de materiales altamente accesibles, y un día estamos en el laboratorio pensando qué materiales podíamos usar, ¿no? Materiales que tiene todo el mundo. Y vimos las minas de los lápices, que están compuestas de grafito, que es un material electroconductivo. Entonces decidimos empezar a hacer ensayos con las minas de los lápices, ¿no? Y funcionó bastante bien y al final completamos el proyecto y fuimos capaces de construir este prototipo. Es básicamente un tubo de plástico con 3 minas de grafito, minas de lápices. La del medio actúa como un electrodo. O sea, todas actúan como un electrodo, pero la del medio es el electrodo importante. Le metemos la receptor AC2 también, y luego puedes meter aquí, pues, directamente escupir en el tubo una muestra de saliva, y luego con un aparatito, de nuevo usando tecnología electroquímica, somos capaces de detectar el virus.
Pero bueno, esta la idea, pues era un poco jugar con materiales altamente accesibles que se pudieran implementar en un proceso de este tipo. Y finalmente, el tercer prototipo fue Color, es muy diferente, este no usa tecnología electroquímica, usa nanotecnología, y es un ensayo colorimétrico. Es básicamente un hisopo de algodón que lo hemos funcionalizado también con el receptor AC2 y cuando se encuentra con el virus cambia de color. Un poco como un test de embarazo, ¿no? Donde se ve si estás embarazado o no a través de un cambio de color, pues aquí lo mismo, pero con el virus, ¿no? Y es cualitativo, ¿no? Porque es colorimétrico, es un cambio de color y eso te dice cuál es el resultado. Pero hemos estado usando este app gratis y así es como funciona un poco el ensayo. Pero hemos estado usando una app que es gratis, que nos permite medir la intensidad de los píxeles del hisopo de algodón, con lo cual podemos cuantificar los resultados y, de hecho, somos capaces de cuantificarlos y se correlaciona muy bien con los valores CT, que son los valores que sacamos de la PCR, no solo para muestras de alta carga vírica, pero también muestras de carga vírica media y carga vírica baja. Entonces, se correlaciona bastante bien con el método habitual, ¿no? Que es la PCR. Simplemente esto, bueno, los de la Sociedad de Química de Estados Unidos me dijeron que pusiera esta diapositiva. Este es un libro que acabamos de publicar sobre Machine Learning para descubrimiento de nuevos medicamentos. Y yo creo que sirve como un inicio para aquellos que estén interesados en adentrarse un poco en este mundo. Sirve como un primer, ¿no? Para empezar a adentrarse en aprender cosas básicas sobre Machine Learning para el descubrimiento de medicamentos. Y con eso, pues, darle las gracias a la gente del laboratorio. Lucía está aquí en la audiencia. Es un placer trabajar con ellos y ellas cada día, un grupo muy interdisciplinar. Gracias a los colaboradores también, a la gente las instituciones que nos han apoyado y financiado nuestras ideas. Por supuesto, a la Fundación San Rafael, muchas gracias, y a la Universidad de La Coruña por la oportunidad de estar aquí y de compartir un ratito con todos ustedes. Y luego aquí dejo pues, enlaces a nuestra página web, mi email y mi Twitter, por si alguien se quiere poner en contacto por ahí. Pero si no, pues muchísimas gracias por su atención y un placer si tienen alguna pregunta, un placer de conversar con ustedes.